Los reyes de Judá no enterrados en el sepulcro de los reyes, análisis moral, religioso, ético, histórico y social, introducción. La monarquía davídica dejó una huella indeleble en la historia de Israel y Judá. Según el relato bíblico, los reyes descendientes de David formaron una línea dinástica que se extendió por siglos en el reino del sur, Judá, con Jerusalén como su capital espiritual y política. La sepultura en el sepulcro de los reyes, o en la ciudad de David, simbolizaba no solo un honor real, sino también una señal de aprobación divina y social. No obstante, no todos los descendientes de David recibieron este honor. Algunos fueron enterrados en lugares apartados, lo cual no fue un detalle menor, sino un juicio moral, religioso y social. Este ensayo analiza desde múltiples dimensiones por qué ciertos reyes davídicos fueron excluidos del sepulcro real. Primero, contexto histórico del sepulcro de los reyes. El sepulcro de los reyes se refiere a las tumbas reales ubicadas en la ciudad de David, en Jerusalén. Según Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, varios reyes fueron enterrados allí, como Asa, Josafat, Ezequías y otros considerados fieles a Dios. Ser enterrado en ese lugar significaba ser recordado con honra y recibir una aprobación tanto de Dios como del pueblo. Era una forma de consagración post-mortem, equivalente al concepto de morir con dignidad y en paz. Sin embargo, a lo largo de la historia, ciertos reyes fueron excluidos de este privilegio. Este detalle revela una narrativa de juicio, que ofrece claves importantes sobre la ética política, la moral religiosa y las estructuras sociales del antiguo Israel. Segundo, reyes davídicos excluidos del sepulcro real. Los siguientes reyes descendientes de David no fueron enterrados en el sepulcro de los reyes. 1. Jorem, también llamado Jehoram. Segunda de Crónicas 21 en el versículo 20, tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo deseasen, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. 2. Acaz, segunda de Crónicas 28 en el versículo 27, y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. 3. Emán, Segunda de Reyes 21 en el versículo 26 y Segunda de Crónicas 33 del 22 al 25. Aunque fue enterrado en su sepulcro, su memoria fue deshonrada. Algunos estudiosos consideran que el énfasis está en su rechazo social más que geográfico. 4. Joacim, Jeremías 22 en los versículos 18 y 19, no lo llorarán, diciendo, ay hermano mío, o ay hermana, será sepultado con sepultura de asno, arrastrado y echado fuera de las puertas de Jerusalén. 5. Sedequías y Joacás, también llamados Salem, aunque no se detalla su sepultura, proféticamente se señala que no recibirían un entierro honorable. Jeremías 22 10 al 12 y 34 en el versículo 5. Tercero, análisis moral. En la cultura hebrea antigua, el comportamiento moral del rey era un reflejo del estado espiritual de la nación. Un rey justo protegía la ley, defendía a los pobres y honraba a Dios. Cuando un monarca actuaba con injusticia, idolatría o crueldad, se le consideraba indigno no solo del trono sino también de un entierro honorable. Jorem, por ejemplo, asesinó a sus hermanos y llevó a Judá al pecado. Su exclusión del sepulcro real simboliza un juicio moral de indignidad. Acaz ofreció sacrificios idolátricos, incluso a sus propios hijos, lo que implicaba una transgresión moral máxima. No enterrarlo con los reyes fue una señal de condena pública. Estos actos inmorales rompieron el pacto implícito entre el rey y su pueblo, y entre el rey y Dios, debilitando así la legitimidad de su legado. Cuarto, análisis religioso. Desde el punto de vista religioso, el sepulcro real no era simplemente una cuestión familiar o tradicional, sino una manifestación del favor de Dios. La fidelidad a la ley y la devoción al Dios de Israel eran criterios esenciales. La idolatría fue el pecado más grave cometido por los reyes que no recibieron sepultura honorable. Joacim, por ejemplo, destruyó el rollo de la profecía de Jeremías, Jeremías versículo 36, desafiando directamente la palabra de Dios. Su profetizada sepultura, como un asno, refleja una ruptura total con los principios religiosos del pueblo. De igual forma, Acaz cerró el templo, erigió altares paganos por toda Jerusalén e importó costumbres idolátricas de Damasco. No fue enterrado con los reyes porque había profanado el pacto davídico desde la raíz. En el pensamiento bíblico, la muerte y el entierro también reflejan el juicio divino. La falta de un entierro digno era vista como una maldición, véase Primera de Reyes 14:11. Por eso,
el hecho de no ser sepultado con los reyes no fue una decisión administrativa, sino teológica. Quinto, análisis ético. Ética y moral son conceptos emparentados pero distintos. Desde la ética, se analiza el impacto de las decisiones del rey en la sociedad. Joren, por ejemplo, destruyó los lazos familiares y provocó inestabilidad política al asesinar a sus propios hermanos. Éticamente, su reinado es un ejemplo de nepotismo, traición y destrucción del tejido social. Joacim explotó al pueblo mediante trabajos forzados para construir palacios lujosos, Jeremías 22 del 13 al 17. Desde una ética del liderazgo, sus acciones contradijeron la función real como servidor del pueblo. Estas actitudes contrarias a la justicia, equidad y misericordia, valores fundamentales en la ética hebrea, determinaron que la memoria de estos reyes debía ser rechazada también en su muerte. Sexto, análisis histórico. Históricamente, el rechazo de ciertos reyes se enmarca en el contexto de crisis nacionales. Cada uno de estos reyes gobernó en momentos de apostasía, decadencia y amenaza externa. Joren y Acaz reinaron en tiempos de conflictos internacionales. En lugar de fortalecer al pueblo en la fe y unidad, promovieron alianzas paganas y prácticas idolátricas que debilitaron a Judá. Joacim, títere del faraón Necao II y luego del rey babilonio Nabucodonosor, tuvo una política ambigua y oportunista. Su impopularidad creció cuando se evidenció que no defendía los intereses nacionales. La negación de una sepultura real fue también una forma de distanciarse del pasado inmediato y dar un nuevo rumbo político y religioso. Así, los sucesores podían construir legitimidad desmarcándose de sus antecesores corruptos. Séptimo, análisis social. El entierro era un acto profundamente simbólico en la sociedad hebrea. La familia, la tribu y la nación se unían para honrar la memoria del difunto. El pueblo esperaba que su rey fuera un modelo de virtud, y su sepultura debía reflejar ese ideal. La sociedad del antiguo Judá era teocrática, y la memoria social se construía en torno a la obediencia a Dios. Un rey que quebraba ese pacto perdía su estatus ante el pueblo. No enterrarlo con los reyes era una expresión de justicia restaurativa. Además, la exclusión del sepulcro real servía como advertencia pedagógica para las generaciones futuras, una forma de recordar que ni siquiera la realeza estaba por encima de la ley divina y social. Octavo, paralelismo con otros reyes. En contraste, reyes como Ezequías y Josías, quienes buscaron reformas espirituales y sociales profundas, fueron enterrados con honores. En 2 de Crónicas 32 y 33, Ezequías es enterrado en lo más alto de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá lo honra en su muerte. Este contraste refuerza la idea de que la sepultura no era un simple ritual, sino una declaración ética y teológica. Noveno, aplicación moderna. Aunque vivimos en contextos políticos distintos, la memoria de los líderes sigue siendo moldeada por sus acciones éticas y morales. La manera en que una sociedad honra o rechaza a sus gobernantes refleja sus valores. Hoy en día, la historia recuerda a algunos líderes como héroes nacionales y a otros como tiranos, no por el lugar donde descansan sus restos, sino por sus decisiones durante el gobierno. Sin embargo, en el mundo antiguo, el entierro era el espejo más claro del juicio colectivo. Conclusión. La exclusión del sepulcro real para ciertos reyes descendientes de David no fue un hecho anecdótico, sino una declaración moral, religiosa, ética, histórica y social. Fue una forma contundente de marcar el rechazo tanto divino como humano hacia aquellos que traicionaron el pacto, abusaron de su poder o guiaron a la nación hacia la idolatría y la injusticia. El sepulcro real no era solo un lugar físico, sino un símbolo de honor, legado y comunión con los ideales fundacionales del reino de Judá. Quedar fuera de él era ser olvidado como un indigno entre los dignos, un peri entre los justos. Así, la tumba, o la falta de ella, se convirtió en el juicio final sobre el alma de un rey. Y recuerden nuestro lema: unidos por la fe. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.